Hola, buenas noches, que Dios les bendiga. Qué bueno tenerlos en esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios les bendiga. Solo vamos a compartir la transmisión y vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy, que es conociendo a Jesús por sus nombres en lo referente, en lo que nos enseña el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y versículo 16. Permítanme un segundo. Ujú. Muy bien, estamos listos ya para iniciar nuestro estudio. Déjeme recordarle por qué razón estudiamos los nombres de Jesús. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo 3 y en Juan 5:39 que escudriñemos las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Él, y la vida eterna es conocerle al Padre y conocer a Jesús a quien Él ha enviado. Entonces, qué mejor manera de conocer a Jesús a través de sus nombres. Y para ello dividimos el estudio en 4 temas. La revelación de Jesús en las Escrituras va en un continuo, va progresivamente desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Entonces dividimos en 4 etapas esa revelación: la revelación de Jesús en el Antiguo Testamento, la revelación de Jesús en los Evangelios, la revelación de Jesús en las epístolas y la revelación de Jesús en el libro de Apocalipsis. Y la revelación de Jesús en el libro de Apocalipsis es el Jesús de hoy. Muchas personas tienen la idea, cuando se imaginan de Jesús, tienen la idea del hombre con la túnica cargando una cruz o crucificado en la cruz o algo por el estilo. Sin embargo, la palabra de Dios nos da una imagen completa y totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque la palabra nos enseña en que para la primera venida de Cristo, Cristo se despojó de toda su gloria y se hizo hombre, y como hombre se hizo siervo, el Cordero inmolado. Sin embargo, en el libro después de la muerte de Jesús en la cruz, Él recuperó toda su gloria cuando resucitó y fue llevado de nuevo al cielo. Recuperó toda la gloria de la cual se había despojado. Además, recibió toda autoridad de parte del Padre, y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y lo hizo Señor de todas las cosas. Entonces es un Jesús, es el mismo Jesús en cuanto a esencia, en cuanto a personalidad, en cuanto a naturaleza, en cuanto a carácter, pero es diferente en cuanto a sus funciones. En el Antiguo Testamento es el Verbo de Dios, el Creador, la sabiduría de Dios, el ángel de Jehová. En los Evangelios es el Salvador, en las epístolas es el Señor, y en Apocalipsis se completa el cuadro siendo él Señor, Salvador y juez. Ese es el rol de él en este tiempo. Y la descripción de Jesús, de Jesús hoy, la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo del 13 al 16. La palabra de Dios dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, a Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La semana pasada estudiamos lo que significaba cada una de las cosas que nos dice el versículo 13, el versículo 14, el versículo 15. Hoy vamos a ver lo que significa, lo que nos enseña el versículo 16, y con eso
terminaríamos nuestro estudio acerca de conocer a Jesús por sus nombres. Vamos a tratar de terminar el día de hoy, si no a más tardar terminaríamos el día de mañana, pero vamos a tratar de hacerlo el día de hoy. Para comenzar, en el versículo 16 dice la palabra que tenía en su diestra 7 estrellas. Esas 7 estrellas, en primer lugar, las tenía a su diestra, y su diestra es la mano derecha, que en la simbología bíblica es la que representa el poder. Por el otro lado, las 7 estrellas, la palabra en el versículo 20 nos dice que son los mensajeros, los ministros, los apóstoles de las iglesias a las cuales él se está refiriendo. Y esto, al estar a su diestra, significa que las iglesias y sus miembros están bajo su señorío, bajo su autoridad, y que su vida debe ser una vida de obediencia a lo que dice el rey. Por eso la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y buscar el reino de Dios y su justicia es obedecer la palabra de Dios. En ese sentido, nos está recordando la necesidad de nuestra obediencia plena al Señor en todo aquello que su palabra nos enseña. Su palabra es la ley del reino en el cual Él gobierna y nosotros vivimos. De hecho, la palabra nos recuerda que como hijos de Dios necesitamos ser hijos obedientes. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. La palabra de Dios dice que como hijos obedientes seamos santos como nuestro Padre que está en el cielo es santo. También el hecho de su diestra, que representa el poder, nos recuerda su poder sobre todo el universo. En Mateo capítulo 28, versículo 18, la palabra de Dios dice que el Padre le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y en Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, la palabra nos enseña que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se debe doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y estando esta reafirmación en el contexto de los versículos anteriores, como llama de fuego y los pies como bronce bruñido, también nos está recordando que estamos muy cerca del juicio, muy cerca de los tiempos finales, del momento en el que Él va a ejercer y a demostrar todo su poder, donde ya su benignidad, su paciencia para esperar que todos se arrepientan, se terminó, porque entramos en el tiempo de la ira de Dios, que es el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, donde la función principal del Señor ya no será para misericordia, sino para juicio, invitándonos obviamente, o invitando a las personas al arrepentimiento, a hacer frutos de arrepentimiento y a obedecerle en todo. Así que esto nos enseña que no tenemos tiempo que perder. Por las señales que se están cumpliendo en los últimos años, podemos determinar que la venida de Cristo está muy cerca. De hecho, solo por cuestión de tiempo ya esta generación es la más cercana de las generaciones anteriores a la venida de Cristo, pero por algunas señales que en algún momento vamos a estudiar cuando estudiemos el tema de los últimos tiempos, por el cumplimiento de algunas señales que el Señor nos da en su palabra sobre su próxima venida, podemos ver que eso ya es inminente. Así que lo que necesitamos es prepararnos para esa venida de Él. ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos a través de la obediencia, primero del conocimiento de la palabra, del conocimiento de Dios y de la obediencia a Él. Las 7 estrellas, recordemos que dice que tenía 7 estrellas en su diestra, y las 7 estrellas, como ya vimos, representa a la iglesia. Y al ser 7 está manifestando la totalidad de la iglesia completa. Y con esta figura la palabra nos enseña que toda la iglesia está en las manos del Señor. Tanto la iglesia en sí como sus autoridades son sostenidos y están en la mano del Señor.
La palabra en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2, nos enseña que no hay, que toda autoridad es de Dios, que no hay autoridad que Él no haya delegado, que los que ejercen alguna autoridad la ejercen por delegación de Él. Entonces, tanto la iglesia como sus autoridades están bajo la autoridad de Cristo. Su función es ejercer su autoridad en obediencia, la autoridad delegada en obediencia a la autoridad soberana de Cristo sobre su iglesia. Y cada una de las personas que componemos la iglesia también estamos con la responsabilidad de ser obedientes a la autoridad de Dios y a la autoridad de las autoridades delegadas por Él. Ninguna decisión o dirección que tome la iglesia o sus autoridades está fuera del control del Señor, aun cuando aparentemente algunas de ellas tomen una dirección contraria o equivocada al propósito de Dios. Dios tiene control de esa decisión y la palabra de esa situación. Y la palabra nos recuerda en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Entonces hay un propósito aún en esas cosas que no nos parecen o en esas cosas que nos puedan causar alguna inquietud. Aún esas cosas Dios las va a usar para bien, para formarnos, para madurarnos, para perfeccionarnos. Una persona en autoridad y aún una iglesia puede tomar decisiones correctas de acuerdo con lo que dice la palabra y nos guía el Espíritu Santo, o puede tomar decisiones incorrectas contrario a lo que dice la palabra y contrario a la guianza del Espíritu Santo. Pero ya sean decisiones y direcciones correctas o incorrectas, Dios las permite y nos hace personalmente responsables de ellas. No nos corresponde a nosotros como miembros juzgar la autoridad, sino que esa autoridad va a ser juzgada por Dios. Dios le delegó la autoridad a esa persona y Dios va a hace a esa persona responsable de las decisiones que tome, del ejercicio de la autoridad, y va a cosechar las consecuencias de sus decisiones, sean buenas o sean malas. Recordemos, y desde la perspectiva, ahora, estoy hablando desde la perspectiva de la persona que toma la autoridad. Ahora veamos desde la perspectiva de nosotros, a los que nos puede afectar la decisión que toma esa autoridad. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Todas las cosas van a formar carácter en nosotros, son para formar, Dios las permite para formar carácter en cada uno de nosotros, para que el carácter de Cristo vaya siendo formado por el Espíritu Santo y manifestemos el fruto del Espíritu. La palabra en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria, de circunstancia en circunstancia, de situación en situación, en la imagen de Cristo. Y eso significa que el Espíritu Santo usa todas las cosas para nuestro bien, para formar ese carácter en nosotros y también para manifestar el fruto del Espíritu, para ayudarnos a morir a nosotros mismos y que se manifieste el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, de acuerdo a lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Y todas esas cosas las necesitamos cuando enfrentamos adversidades, situaciones, pruebas, problemas, situaciones contrarias, etcétera. Así que aun cuando pensemos que las decisiones puedan ser incorrectas, Dios las está permitiendo para formar carácter en nosotros. Lo que implica que toda dirección que la Iglesia o sus autoridades puedan tomar estando bajo el control soberano de Dios puede servir para una de dos cosas: para bendición de los que le aman o para confrontar y corregir o separar
a los que no le aman. La palabra en Mateo capítulo 11 nos habla de que es necesario que entre nosotros hayan disensiones para saber quiénes están aprobados y quiénes no. Ahora, el saber quiénes están aprobados y quiénes no es para desechar a los que no están aprobados, es para trabajar con ellos para que lleguen a ser aprobados. Recordemos lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, que procure presentarse a Dios como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Así que el hecho de que el Señor en esta descripción aparezca con las 7 estrellas en su mano significa que Él tiene perfecto control de lo que sucede en la iglesia en general y en cada iglesia en particular. Y también nos indica a nosotros, es un indicativo para nosotros de que necesitamos sujetarnos a las autoridades que Él ha delegado y usar todas las situaciones para que obren para bien de cada uno de nosotros. Este pasaje también nos enseña que Él ha delegado su autoridad, como ya lo mencioné, en los pastores de las iglesias, y quien se rebele contra ellas se rebela contra Dios, atrayendo condenación para sí mismo, como dice Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Es delicada la actitud que nosotros, esto nos enseña que es delicada la actitud que nosotros tomemos con respecto a la autoridad. Dios establece toda autoridad. Usted y yo podemos estar en desacuerdo con la autoridad, eso es válido, pero no podemos estar en rebelión contra la autoridad. Y esto nos lo enseña muy claramente el caso de David con respecto a Saúl. David no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que hacía Saúl y se lo manifestaba a Saúl, pero David jamás se rebeló, jamás se levantó en contra de la autoridad que Dios había establecido, que era Saúl, a pesar de que él ya sabía que el sucesor de Saúl era David, porque Dios ya lo había ungido. Sin embargo, esperó su momento, no hizo absolutamente nada para desbancar a Saúl de su posición, y eso nos habla de la actitud que usted y yo necesitamos tener con respecto a la autoridad. Podemos estar en desacuerdo, manifestar respetuosamente nuestro desacuerdo, pero no podemos estar en rebelión. Recordemos lo que dice la palabra en 1 Samuel capítulo 15 versículos 22 al 23, que la rebelión es como pecado de idolatría y la obstinación como pecado de hechicería. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello, porque Dios nos hace responsables a nosotros de la sujeción, hace responsables a las autoridades de sus decisiones, pero nosotros nos hace responsables de nuestra sujeción, de la honra y respeto que debemos tener por la autoridad delegada, porque en realidad no es respeto, en principio no es respeto y sujeción a la persona, es respeto y sujeción a la autoridad que tiene esa persona por delegación de Dios. Igual sucedió cuando, igual hay otro ejemplo en la Biblia de esa situación. Moisés tenía la autoridad de Dios para guiar al pueblo de Israel en el éxodo por el desierto. En algún momento María y Aarón se cuestionaron a Moisés rebelándose contra él, y Dios no entra a discutir si tenían o no tenían razón en cuanto a sus argumentos. Lo que entra a tratar con Miriam y con Aarón es que ellos se habían rebelado contra la autoridad que Dios había puesto en Moisés. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestra actitud hacia la autoridad. Podemos no estar en acuerdo con ciertas decisiones, enseñanzas y actitudes, pero eso es desacuerdo, y el desacuerdo se soluciona de diferentes maneras que la rebelión. La rebelión Dios no la tolera. La rebelión Dios la trata inmediatamente. Cuando hablamos del caso de Miriam
o María y el caso de Aarón en contra de Moisés, Dios actuó inmediatamente y durante 7 días María estuvo leprosa. Luego, cuando los espías se rebelan, los 10 espías se rebelan contra Moisés y contra Dios, inmediatamente mueren por una pestilencia. Cuando Coré, Datán y Abimarán se rebelan contra Moisés, inmediatamente también Dios trata esa división, esa rebelión y resulta tragando la tierra a los que habían participado en ella. Entonces es muy delicado rebelarse contra la autoridad delegada de Dios, porque rebelarse contra la autoridad delegada de Dios en última instancia es rebelarse en contra de Dios. Recordemos, podemos estar en desacuerdo y el desacuerdo se trata de otra manera. El desacuerdo se debe manejar en una situación de plática, en una situación de diálogo con la autoridad en cuanto a lo que estamos en desacuerdo. La autoridad puede actuar autoritariamente, ese es un problema de ellos, pero Dios nos va a dar la dirección para responder a ese autoritarismo. La autoridad va a ser responsable de su autoritarismo, nosotros vamos a ser responsables de no entrar en rebelión. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que debemos escucharlo todo, tomar lo bueno y desechar lo malo, que juzguemos la profecía para tomarla o desecharla, y eso nos habla de la posibilidad que tenemos de estar en desacuerdo, pero vuelvo a insistir, no es lo mismo estar en desacuerdo que rebelarse. Y el problema es que muchas veces las personas, por falta de madurez, por falta de conocimiento, por falta de obediencia a la palabra de Dios, en lugar de buscar un arreglo al desacuerdo, se rebelan y entonces caen en ese pecado terrible de la rebelión. Y también otra prueba más de la forma de resolver los desacuerdos a través del diálogo, la encontramos en la palabra cuando Pablo reprendió a Pedro cuando estaban en Galacia, en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, porque Pablo era una cosa con los gentiles y era otra cosa con los judíos. Entonces Pablo lo reprende porque no estaba siendo íntegro en cuanto a su comportamiento con los gentiles. Se manejaba en la gracia, pero con los judíos se manejaba en el legalismo. Entonces Pablo lo reprende y Pedro acepta la reprensión, al punto que en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 al 16, Pedro acerca de Pablo escribe lo siguiente. Dice la palabra, permítanme un segundo, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Si nos damos cuenta, aquí Pedro, a pesar de que había sido reprendido en algún momento por Pablo, está respaldando las enseñanzas de Pablo. No está en contradicción, no está en rebelión, no está en pelea, no está en discusión con respecto a Pablo. Otra enseñanza que podemos deducir de que Jesús tiene en su diestra las 7 estrellas es que Él está ejerciendo en este tiempo su autoridad en el mundo por medio de su iglesia, sus autoridades delegadas y los hijos e hijas de Dios, como nos lo enseña la palabra en Mateo 28, versículos 18 al 20, 2 Corintios 5, 18 al 21 y en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y esa autoridad es una autoridad para bendición, pero también es una autoridad correctiva para arrepentimiento y para salvación.
El punto de la autoridad y algo que debemos tener en cuenta con respecto a la autoridad no es solamente para que nos diga las cosas bonitas, la autoridad es también para que nos corrija, para que nos reprenda, para que nos redarguya, para que enderecemos lo que está torcido. Al igual que la palabra de Dios dice que es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos. De la misma manera, nuestras autoridades delegadas de parte de Dios están para corregirnos en aquellas cosas que están mal. Y hoy es algo muy frecuente en las iglesias que mientras el pastor no corrija a nadie, todo el mundo está feliz y contento, pero cuando el pastor corrige a alguien, resulta que ese alguien, por lo general, en lugar de aceptar la corrección, lo que hace es irse de la iglesia. Perdón. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso y tener la actitud, este pasaje nos habla de tener la actitud adecuada para con la autoridad. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2, que toda autoridad es una autoridad delegada por Dios y ha sido establecida por Dios, y que los que se rebelan contra esa autoridad, los que la resisten, acarrean para sí condenación. La segunda parte del versículo 16 de Apocalipsis 1 nos describe que de la boca de Jesús sale una espada aguda de 2 filos. Y la espada aguda de 2 filos es una figura de la espada que utilizaban los soldados romanos, que era la espada más eficiente conocida hasta ese momento. Era una espada corta, pero que tenía filo de los 2 lados, entonces hería cuando entraba y hería cuando salía. Y esa era la principal arma ofensiva de los ejércitos antiguos. Y esto nos recuerda lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que toda la palabra de Dios es viva y es eficaz, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por eso la palabra no solo nos enseña y nos instruye, sino también nos corrige y nos redarguye, porque nos discierne los pensamientos del corazón engañoso y perverso, y por el otro lado los pensamientos del espíritu. Entonces, el hecho de que Jesús tenga una espada aguda de 2 filos en su boca significa que la palabra va a penetrar profundamente en nuestro interior para transformar para nuestra transformación, para que salgamos de esos pensamientos engañosos del corazón y asumamos, abracemos, obedezcamos los pensamientos del espíritu. Por el otro lado también, en la palabra de Dios, la espada que simboliza la palabra de Dios, en la armadura de Dios, es nuestra arma ofensiva en contra del diablo. Dice la palabra que usemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para atacar las obras del diablo en cada uno de nosotros. Pero también la palabra nos enseña que por sus características necesita de una destreza especial que es adquirida mediante el entrenamiento constante, y la palabra requiere que estemos adiestrados para usarla correctamente. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces tenemos que aprender a usar la palabra de verdad. Y recordemos algo, la palabra es una espada, pero es una espada para usar en contra de nuestro propio corazón y en contra de las obras del diablo. No es para usarla en contra de los hermanos. Y algunos usan la palabra como machete para machetear a medio mundo. El uso de la palabra no es para eso. El uso de la palabra como espada es para la transformación nuestra, y es para nuestra defensa frente a los ataques del diablo. En la palabra de Dios
La espada siempre simboliza la palabra, el arma ofensiva más poderosa con la que contamos en nuestra batalla diaria contra la carne, contra el mundo y contra los demonios. De hecho, fue la única arma que Jesús utilizó contra el diablo cuando fue tentado en el desierto. Recordemos que cuando recibió las 3 tentaciones del diablo, Jesús lo que hizo fue contestarle al diablo: escrito está. Usó la palabra de Dios como su arma defensiva. Y Pablo, como ya vimos, exhorta a Timoteo para que sea diligente en el uso apropiado de la palabra de Dios. Los 2 filos implica, que sea una espada de 2 filos, implica varias cosas. Primero, la eficacia de la palabra en cuanto a arma, contra las maquinaciones de la carne, contra las maquinaciones del mundo y contra las maquinaciones del diablo y de sus demonios. Y en segundo lugar, implica un segundo uso, o un doble uso como arma ofensiva, pero también como un arma para nuestra transformación. Recordemos lo que dice la palabra en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y aparte también en Jeremías capítulo 1, versículos 9 al 10, dice la palabra: extendió Jehová su mano, en cuanto a Jeremías, cuando está llamando a Jeremías al ministerio profético, y le dice, y dice la palabra: extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar las obras del diablo, para edificar y para plantar la palabra de Dios. Recordemos también lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y mentiras, altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la palabra. Entonces, esta palabra es una palabra de aliento a la iglesia, es una palabra para recordarnos el poder de la palabra, el poder de Dios, el poder de la honra a las autoridades delegadas, que significa bendición para nuestras vidas. Pero también, por el otro lado, es una advertencia del inminente juicio de Dios. La palabra es la verdad. Y Cristo es la verdad, de acuerdo a lo que nos enseña Juan 17:17 y Juan 14:6. Y la palabra no cambia, ni una tilde ni una jota. Es permanente y tiene que cumplirse, no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Jesús es la palabra, por lo tanto la palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y tiene que ser obedecida. La obediencia, algo importante, la obediencia no es una opción. La obediencia es un mandamiento. Y no debemos perder de vista eso, porque al final de cuentas es la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, la que nos va a juzgar en el juicio del tribunal de Cristo. Por el otro lado, la palabra nos vivifica. La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y Jesús es el camino. La palabra de Dios nos juzga, y Jesús es el juez que vendrá y hará juicio, de acuerdo a lo que nos enseña Juan capítulo 5, versículo 22, y Apocalipsis 20, versículo del 11 al 15. Dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y en Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15, encontramos a Jesús en esa función de juez, y dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos,
y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el pasaje más triste de toda la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero solo aquellos que creen en él son inscritos en el libro de la vida, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, es decir, no creyó en el Señor Jesucristo, está condenado y va a la condenación eterna. Así que aquí vemos claramente que la palabra de Dios es la que nos juzga. Como dice Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y Jesús es el juez que vendrá y hará juicio. Si bien es cierto que el juicio de Dios a través del Hijo vendrá, nosotros los hijos de Dios tenemos una opción para salir bien librados de ese juicio. El Señor nos ha dado su Espíritu para que constantemente nos recuerde la palabra, nos guíe y nos dé el poder para obedecerla. Juan capítulo 14, versículos del 15 al 16, dice que el que le ama obedece sus mandamientos, y Él nos da el Espíritu Santo para ayudarnos a obedecer sus mandamientos y va a estar con nosotros todo el tiempo. Cuando no lo hacemos así, el Espíritu Santo nos redarguye, es decir, tampoco el Espíritu Santo se queda tranquilo si usted y yo no obedecemos. El Espíritu Santo nos va a redarguir y se va a contristar, y contristar significa se va a molestar, se va a enojar, se va a doler. ¿Para qué? Para que consideremos nuestros caminos y nos volvamos a sus testimonios, como dice el Salmo 119, versículo 59. Y si el Espíritu Santo convence de pecado al mundo, de acuerdo a lo que nos dice Juan capítulo 16, versículos del 7 al 11, y es nuestra experiencia personal, obviamente el Espíritu Santo también a nosotros, los hijos de Dios, nos va a convencer de pecado, redarguyéndonos para que regresemos a la obediencia a la palabra de Dios. Entonces quiere decir que el que Jesús tenga una espada, que de su boca salga una espada de dos filos, nos está hablando de la palabra de Dios y nos está hablando de la obediencia. Pero para la obediencia no estamos solos. En primer lugar, Él nos ha empoderado con el Espíritu Santo para obedecerle. En segundo lugar, nos da su palabra como guía, como lámpara, como lumbrera para que alumbre nuestros pasos. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos redarguye, nos confronta cuando pecamos para llevarnos al arrepentimiento. Y la última descripción que nos da en cuanto a en el capítulo 1 y versículo 16 es que su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y esa es una expresión a manera de conclusión de todo lo demás. Cuando Dios comenzó la creación en Génesis 1 del 3 al 5, lo hizo creando la luz para separarla de las tinieblas. Y Jesús es la luz que nos aleja de las tinieblas, la luz que discierne, que penetra aún en la más recóndita de nuestras oscuridades del corazón y aclara todas las cosas, como dice Hebreos 4:12. Esto nos habla también de la maximización del poder que da vida, pero que también puede destruir, porque en sí mismo tiene ambas calidades. El sol puede dar vida, pero el sol también puede destruir. Esto nos habla de la misericordia de Dios para darnos vida, pero también del juicio de Dios para destrucción de los que no obedecen su palabra. Esta última descripción de Jesús a través de símbolos del Antiguo Testamento es como la conclusión de toda la serie de descripciones que nos ubican de nuevo en el equilibrio que necesitamos tener en perspectiva y conocimiento de Jesús. Jesús como Dios es amor, pero también Jesús es fuego consumidor.
es jabón de lavadores. Jesús es amor, pero también Jesús es juicio. Y necesitamos ese equilibrio. Jesús es amor, Jesús es misericordia, Jesús es gracia, pero también Jesús es verdad y Jesús es justicia. Y la palabra de Dios tiene ese equilibrio. Y en cuanto a nosotros como hijos de Dios, la parte de juez no nos debería asustar, no nos debería hacer temer si estamos caminando en la obediencia a la palabra de Dios. Si no caminamos en la obediencia a la palabra de Dios, tenemos por qué temer. Pero si caminamos en la obediencia a la palabra de Dios, no tenemos por qué temer. Nuestra victoria o nuestro buen veredicto en el tribunal de Cristo está en función de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, en todos los libros, en todos los pasajes, a lo que nos llama es a la obediencia. La obediencia es la palabra que debería definir la vida del cristiano, la obediencia a los principios, a la palabra de Dios. Algunos socavan la obediencia a la palabra cuando manifiestan que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como diciendo ya no estamos bajo los mandamientos de Dios, sino que ahora podemos hacer lo que se nos dé la gana, y eso es una falsedad, porque el mismo Jesús nos dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Así que nosotros necesitamos guardar los mandamientos de Dios, y el guardar los mandamientos de Dios ya no es para nosotros, ya no hay condenación por el pecado, lo que hay es que perdemos recompensas. En el tribunal de Cristo nosotros vamos a ir no para ser confrontados por nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron perdonados y el Señor ya los ocultó en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Pero sí será un juicio para recompensas, donde será recompensada nuestra obediencia a la palabra de Dios, y esas recompensas serán para que las disfrutemos en la eternidad, y eso obviamente hará una eternidad diferencial con respecto a los que tienen menos recompensas, menos galardones, menos coronas, menos tesoros en el cielo. Así que nos conviene, porque esas recompensas van a ser una eternidad diferencial para cada uno de nosotros. Por un lado, y por el otro lado, no debemos perder de vista que la misericordia de Dios para con nosotros es nueva cada mañana. Si bien Él es el juez, también Él es nuestro abogado defensor. Y la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la posición de juez, como la posición de Jesús como juez, no nos debería asustar, no nos debería llevar a temor si estamos viviendo la vida cristiana tal como debe ser vivida, que es en una obediencia creciente a la palabra de Dios. Dios no está esperando que obedezcamos perfectamente, pero sí está esperando que nuestro corazón esté enfocado en la obediencia a lo más que nos sea posible, porque la misma palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Dios no está esperando una perfección en el sentido de inmaculados, pero sí está esperando una perfección en el sentido de que vayamos creciendo en madurez, en obediencia, en conocimiento de la palabra de Dios y en una vida que agrade al Señor. Así que, mis amados, con esto hemos terminado el estudio acerca de Jesús en este tiempo, Jesús hoy, y la conclusión a la que podemos llegar, en una conclusión muy rápida a la que podemos llegar en cuanto a todo lo que hemos estudiado en estas 26 enseñanzas, es que Jesús es maravilloso, Jesús es hermoso, Jesús es majestuoso, Jesús es lo máximo, pero
necesitamos un equilibrio, no solo enfocarnos en lo que es el amor, la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, sino también enfocarnos en lo que es su justicia, su verdad y la obediencia a Él. La vida cristiana es un equilibrio entre esos dos dos partes de una balanza. Por un lado el amor, la misericordia, la gracia, el favor, la benignidad y la bondad de Dios, y por el otro lado su justicia, su verdad, su juicio, su santidad y la obediencia. Necesitamos caminar como cristianos en ese equilibrio y esperar de una manera gozosa esa segunda venida de Cristo. En lugar de que la segunda venida de Cristo nos asuste, la segunda venida de Cristo debería ser un motivo de nuestro gozo. Dice la palabra que bienaventurados son aquellos que esperan su segunda venida. Así que vale la pena, mientras más conocemos a Jesús, menos nos va a asustar esa segunda venida, menos nos va a asustar esos juicios, esa tribulación, porque al final de cuentas el Señor nos va a guardar si somos verdaderamente sus hijos. La respuesta a todo esto, en primer lugar, debe ser la salvación, abrirle nuestro corazón al Señor, y la segunda respuesta es caminar en una vida de obediencia a Él y a su palabra, a su Espíritu Santo, en una obediencia creciente, no perfecta, pero sí que vaya creciendo cada día. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta enseñanza. Perdón por lo de estarme sonando, pero me dio una alergia en medio de la transmisión, así que les pido perdón por ello. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para cada uno y que esta palabra dé fruto y fruto en abundancia para la gloria del Señor, que nos anime a una búsqueda constante de Él, a una búsqueda de un mayor conocimiento. En 27 lecciones que hemos tenido hoy, apenas hemos dado brochazos a lo que es el conocimiento de Dios, pero es puede ser una chispa que nos incite, que nos dirija a buscar más en la palabra de Dios acerca de conocer de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre para vivir una mayor plenitud de vida abundante acá en la tierra. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias Marisol por sus deseos y primeramente Dios, el día de mañana nos volvemos a encontrar para otro estudio bíblico. Mañana vamos a iniciar seguramente una nueva serie, así que los esperamos para a las 7 de la noche siempre. Recuérdese que lunes, martes y miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico y todos los días en la mañana estamos teniendo una pequeña transmisión de 10 minutos máximo acerca de una perla de la palabra que nos edifique y que nos ayude a meditar en la palabra de Dios de día y de noche, como dice la palabra. Así que les esperamos el día de mañana en la perla de la palabra en la mañana y a las 7 de la noche en nuestro estudio bíblico. Que tengan una linda noche, que descansen, que el Señor restaure sus energías para que el día de mañana todo lo que hagan les salga bien y que sea para la gloria del Señor y para bendición de ustedes y de quienes están a su alrededor. Bendiciones y un abrazo para todos y muchas gracias por conectarse. Un abrazo.